Yo creo que lo primero es entender que la movilidad es una problemática que hoy está en el primer lugar en todas las ciudades. Lo segundo es entender el origen de la problemática. Y el origen de la problemática de la movilidad va mucho más allá del mismo ecosistema de movilidad. Es un tema de cómo las ciudades se han construido y cómo a través de esa construcción que no ha tenido un orden y digamos una intención y una visión específica hace que el sistema de movilidad se vuelva ineficiente. Esa es la primera razón. Y eso genera en el sistema de movilidad las problemáticas que ya conocemos. Altos índices de motorización, por ende muchos problemas de seguridad vial, emisiones de gases de efecto invernadero. Las fuentes móviles son las que más emiten y generan impactos en la calidad del aire y en el medio ambiente. Luego tenemos que, digamos, en la medida en que la gente tiene que movilizarse más en coche, pues obviamente hay un gasto mucho mayor de combustibles fósiles y demás. O sea, hay una problemática en la movilidad que hay que entenderla de manera mucho más integral. Entendido esto y sabiendo que es una preocupación, la mejor forma de abordar las políticas públicas es revisar la institucionalidad. Digamos, hoy nuestros entes territoriales no tienen una institucionalidad clara para la movilidad. Institucionalidad que tiene que fijarse en tres aspectos, diría yo. Uno, que la planificación de la movilidad esté permanentemente conectada con la planificación del desarrollo urbano, en términos de usos de suelo, en términos de conectividad y de necesidades de movilidad que tenga la gente. Y eso implica que desde la política pública se piensa en dos elementos: la infraestructura como elemento fundamental del sistema de movilidad y los servicios de transporte. Y la infraestructura requiere que se defina cuál es la jerarquía, qué tipo de infraestructura necesita la ciudad. Creo que hay un primer problema en la formulación de política pública y es dónde pongo X tecnología, por qué pongo un metro o un BRT o una vía para los coches o por qué no pongo vías para las bicis. O sea, hay que estudiar muy bien qué infraestructura necesita la ciudad para saber qué conectividad y luego administrar de esas necesidades la construcción y el mantenimiento de la infraestructura. Y eso hace parte de la política pública, porque cuando no hay mantenimiento, también se empieza a deteriorar la infraestructura del sistema de movilidad. Ahora bien, vienen los servicios de movilidad y ahí estamos en un momento crucial. Crucial porque pues tradicionalmente hablamos de transporte público, que debe ser pensado desde el punto de vista de la integración de los servicios de transporte público, el transporte privado, que debe pensarse desde un uso racional del vehículo para disminuir el número de carros en las calles. Luego tenemos los modos no motorizados y eso requiere infraestructura para darle seguridad a los peatones o a los ciclistas, y el transporte de carga que nadie lo mira. Tradicionalmente esos cuatro componentes del sistema, pero ahora el ecosistema con el desarrollo tecnológico está generando nuevos servicios de movilidad a través de las APPs, a través de coches compartidos, a través de bicis compartidas, de tal manera que hoy una política pública debe adaptarse a ese nuevo ecosistema de movilidad, revisar los roles de los actores del sistema, generar mayores capacidades de gobernanza, de tal manera que se involucre al sector privado, porque eso puede generar dos beneficios: información y datos que se está generando en ese ecosistema a través del uso de tecnología y que puede facilitar los procesos de planeación. Y por otra parte, roles de los actores de ese ecosistema que puede implicar nuevas formas de obtener recursos para el sistema. De tal manera que una buena formulación de política requiere institucionalidad, requiere entender el sistema, requiere entender que el ecosistema cambió y que hay que generar una nueva dinámica dentro de ese ecosistema de movilidad para lograr políticas públicas efectivas. Pero ¿qué implica eso? Que sean pensadas de manera integral. ¿Qué sucede normalmente? Que por un lado se planea el BRT, por el otro lado los corredores de bicis, por el otro lado el metro, por el otro lado las autopistas urbanas, y ninguno de esos elementos se conversa con el otro. Tomamos medidas de política pública como la restricción del vehículo, pero el transporte público no da la capacidad o no tiene la calidad para que el usuario cambie de modo. Y eso es porque la política pública no está pensada de manera integral. Necesitamos unidades institucionales que piensen el sistema como un todo y generen política pública considerando todos estos elementos.
¿Se puede pensar en la generación de políticas públicas en un marco regulatorio o sin alguna ley que sustente todos los demás esfuerzos que se den hacia abajo? Yo creo que en lo institucional, en la parte del aparato estatal, ninguna de estas cosas funciona sin regulación. Y aquí tenemos, digamos, yo diría 3 tipos de instrumentos para hacer políticas públicas efectivas. Las leyes, que definen marcos generales, los instrumentos de planeación, que bien hechos deberían aterrizar en proyectos que son prioritarios y necesarios para la ciudad. Y 3, los instrumentos financieros, el presupuesto. Sin el presupuesto, tanto los instrumentos de planeación como las leyes se quedan en letra muerta, porque la única forma de ejercerlos es con recursos visibles, pero adicional a eso, lograr también que esos 3 elementos tengan un seguimiento y evaluación permanente, tanto por el aparato estatal como por la ciudadanía. Y ahí hay un papel importante de la sociedad civil. A nivel latinoamericano, ¿en qué nivel estamos en el sentido de la generación de una política pública que reconozca el peatón, que se ha venido haciendo, pero que todavía el modelo del automóvil prevalece, ¿no?, en todos los territorios? Mira, yo considero que hay un muy buen avance. Hoy, digamos, hay unos 10 estados que ya cuentan con Secretaría de Movilidad. Esos mismos 10 o un poco más tienen leyes de movilidad. En el marco de lo que ha sucedido con la transformación del transporte público, hay muchos entes territoriales que tienen planes integrales de movilidad urbana sustentable. Entonces, hay avances en términos de la generación de política pública. La pregunta es, ¿eso cómo se está ejerciendo? Entonces, sí, hay unas leyes de movilidad que ponen al peatón como prioridad, que promueven los modos no motorizados, que hablan de transformación del transporte público, que hablan de hacer un ecosistema mucho más eficiente, pero en realidad cuando tú vas a los presupuestos eso no se refleja. Hicimos en algún momento un ejercicio que comparaba una ley con su presupuesto y la estructura del presupuesto estaba acorde a los esquemas anteriores, pero no a la disposición de ley. Entonces hay que unir esos instrumentos de ejercicio de la política pública para que eso pueda ser real. Yo creo que México está avanzando. O sea, mencionando que hay secretarías, que hay leyes, que hay PIMUS, hay un buen avance. El discurso, como bien mencionabas tú al inicio, está puesto en la agenda. ¿Cómo hacerlo realidad? Necesitamos mucha mayor claridad en la disposición de recursos. ¿Algo más que quieras agregar? No, yo creo que definitivamente sin políticas públicas integrales, sin pensar en el sistema de movilidad como un todo, va a ser muy difícil avanzar en lo que llamamos movilidad urbana sustentable, que genere beneficios sociales, económicos y que permita un financiamiento sostenible en el tiempo para que la gente pueda tener y ejercer su derecho a la movilidad.